Buenas tardes a todos. La verdad es un privilegio estar esta tarde aquí exponiendo sobre este tema. Desde nuestra institución consideramos que es muy importante que en una planificación de transporte para las futuras generaciones se vean reflejadas y sean tenidas en cuenta todas las visiones de los distintos sectores, así que celebramos esta invitación y agradecemos profundamente a los organizadores, y también como delegado regional de los consejos profesionales del NEA nos ponemos a disposición según las presentaciones inaugurales, donde existe un organismo a través del cual los consejos y colegios profesionales pueden estar interactuando con este importante instituto. También quiero saludar a los presentes y agradecerles la presencia. Para una pequeña introducción muy cortita para quienes no son ingenieros, para ponernos de acuerdo, digamos, vamos a definir el transporte como el desplazamiento de personas y bienes que se realizan entre un origen y destino a través de una vía que puede tener distintos modos y se realiza por distintos medios. Los modos son los que conocemos como el ferrocarril, las carreteras, esos serían los medios terrestres, los aéreos, y después tenemos los fluviales, lacustres, marítimos, que serían los acuáticos, ¿cierto? También tenemos la legislación vigente y también tenemos los operadores de los móviles en los cuales se transportan las cargas y las personas. Desde que estudiábamos nosotros en las facultades, nuestros profesores nos contaban que el problema del transporte era una confrontación permanente de ofertas y demandas, donde la oferta le llamamos nosotros a la red vial infraestructural y la demanda le asignábamos nosotros a esos móviles que transportan, a la cuantificación de esos móviles que transportan a los bienes y a las personas. Estas herramientas las utilizamos los ingenieros para diseñar y operar los sistemas de transporte. Lejos está ello de, diría yo, de concebir y planificar un sistema de transporte que considero que tiene mucho que ver con esto, que responde a una planificación mucho más macro, mucho más interdisciplinaria. Quería hacer referencia también a cómo evolucionan los tres medios más importantes de nuestro país rápidamente para aquellos que no saben. El ferrocarril comienza más o menos en 1858, responde a un modelo agroexportador concentrado que tiene que se avanza a través de los años, digamos, con una conformación que se va transformando en radiocéntrica y que va a llevar toda la producción de nuestra pampa húmeda hacia el polo concentrador del puerto de la provincia de Buenos Aires y de ahí las cargas hacia el exterior. Luego tiene un periodo de pérdida de presencia, digamos, va teniendo con el tiempo una pérdida de presencia en el movimiento de las cargas en nuestro país. En la década del 40 se estatizan en el gobierno de Perón. De allí, en el 90 otra vez vuelve a privatizarse. Y hace poco, digamos, asistimos a la reestatización de los ferrocarriles, respetando igual las concesiones que se están realizando. La red vial nacional, digamos, nace paralela a la conformación radiocéntrica, dándole, digamos, el mismo esquema inicial histórico a la conformación de la red vial principal nacional, diría yo. Comienza también un par de años después con una disposición fija de dinero. Después surge la Ley de Vialidad Nacional en el año 1932 que le asigna fondos provenientes de los ferrocarriles para el desarrollo de las redes troncales de nuestro país. Y ese organismo se constituye en el planificador y en el que desarrolla las que en entonces algunas eran gobernaciones y provincias dentro de nuestro territorio nacional. Sin objetivo de fomento, digo, porque
en ese momento respondían simplemente a dar servicio a las carreteras que mayor uso tenían, y así nacieron en sus fundamentos, digamos. No tenían una visión de fomento desde ese entonces. Los ferrocarriles, por ejemplo, sí hubo en la década del 40 entre el 40 y 50, un ferrocarril de fomento que salía fuera de ese esquema radial que es el que conocemos como el Belgrano Cargas nosotros, pero una sola línea. La hidrovía, bueno, es el medio que en nuestra región, digamos, por excelencia se ha usado desde los inicios de la colonia, tal es así que Formosa se fundó a través de un barco que se llama Resguardo. Existe un proyecto, digo yo, de hidrovía Paraguay-Paraná que desemboca en el Río de la Plata, que tiene 3.000 y pico de kilómetros, que siempre está en permanente desarrollo, de mejora en sus servicios, balizamiento, señalizamiento, etc. Condiciones de calado para llegar a los 10 pies permanentes. Bueno, y ahí me gusta poner siempre la comparación entre lo que puede cargar una barcaza, equivale a 30 vagones de ferrocarril, y a 54 camiones en peso. Una pequeña conclusión de cómo nace el transporte en nuestro país. Digo cómo nace porque gran parte de esa red es sobre la que hoy aún seguimos transitando, digamos, es la que estructuró la red principal de nuestro país. Después se fueron haciendo otros completamientos que no tenían tanto que ver con ese modelo. Y digo que el desarrollo de los medios y vías de transporte en nuestro país muestra que el interés principal en su desarrollo, en buena parte de la historia, ha sido el lucro que puede obtenerse de su construcción y operación. El comercio del interior del país y el desarrollo social de las comunidades que vincula ha tenido históricamente menor incidencia sobre la conformación del Sistema Nacional de Transporte, tendencia que es absolutamente necesaria revertir en las futuras planificaciones. Vamos a hablar de Formosa. ¿Cómo se caracterizó Formosa paralelamente con lo que vimos de la nación? Formosa tiene una corta vida institucional como provincia. Ahí están las fechas históricas. Fundada en el 1879, provincialización recién en el 55, o sea que tuvimos cerca de 80 años de territorios nacionales. Pertenecimos a la gobernación al territorio de Gran Chaco, luego Chaco y Formosa. Después, hasta el 83, digamos, se sucedieron pocos gobiernos democráticos. Desde el 83 para esta parte, recién tenemos gobiernos constitucionales firmes con posibilidades, por eso digo, escasas posibilidades de pensar y desarrollar políticas propias de desarrollo como provincia. Es decir, nosotros tenemos 50 y 60 años de desarrollo institucional en nuestra provincia, en desmedro de otras provincias del país que tienen muchísimos años más. La hipótesis de conflicto bélico. Nosotros somos una provincia limítrofe con el Paraguay, y siempre estábamos dentro de una hipótesis que también era un modelo que tenía que ver con cuestiones estratégicas militares, que nos impedía a grandes partes del territorio de nuestro país el desarrollo infraestructural, por cuanto podía ser utilizado en una posible invasión, en una hipótesis de invasión. Eso nos lleva al retraso en el desarrollo infraestructural de nuestra provincia. Situación limítrofe, referida al entorno macrorregional, siendo el planteo productivo principal de un país que concentrado en el puerto de la provincia de Buenos Aires y con todas sus redes allí, nosotros siendo una provincia de borde, fuimos hasta considerada periférica o inviable para algunos modelos, diría yo. Sí. Vamos a hitos de la navegación fluvial. La conexión del ferrocarril con Salta, recién en el 30. En el 70 recién nos vinculamos a la red vial principal nacional. Después los otros son datos que no tienen que ver con el transporte, pero que son anecdóticos, como en el 87 la conexión energética nacional y el indicado directo en el 94.
En el 2003 recién se firma lo que conocemos como el Acta de Reparación Histórica, cuando asume el presidente Néstor Kirchner con este gobierno, firman el Acta de Reparación Histórica donde se reconoce todas esas hipótesis que nosotros veníamos hablando en desmedro de nuestra provincia. Ese es el desarrollo de la red vial principal. Tenemos esta que es la Ruta 11 nacional, que es internacional, se comunica con el Paraguay. Esta que es la Ruta Nacional 81, que va hacia Salta, paralela a la línea del ferrocarril. Y esta que es una incipiente que tiene ya 450 kilómetros hasta acá, está pavimentada, que va a ser otro corredor importante, digamos, de nuestra provincia. Como vemos ahí, lo que quería mostrar es que también tienen rutas que van de norte a sur, que van conformando cuadrículas, que nosotros conocemos como los anillos productivos. Lejos tiene este modelo de parecerse al nacional original concentrado. Y eso tiene que ver, ahí se ve el crecimiento poblacional que desarrolló el ferrocarril. Esta es de la ruta 11 y esta es el otro corredor. Los mercados macrorregionales, siempre hablamos de otros modelos donde de un tiempo a esta parte se vienen hablando de los corredores bioceánicos. Nosotros estamos insertos dentro del corredor norte del país. Vamos a pasar rápido porque vamos a pedir unos minutitos más. El modelo formoseño. Formosa tiene pensado su modelo de desarrollo socioeconómico. Cerca del año 2003, antes de la firma de la reparación histórica, ya se venía desarrollando este pensamiento, donde yo rescato su objetivo principal y saqué un párrafo que me parece muy interesante de explicarlo hacia lo que tiende. El hombre y su familia pueden realizarse en su propia tierra, independientemente del lugar del territorio que habiten, con igualdad de oportunidades, con mejor acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, con un trabajo digno y rentable, en definitiva, con justicia social. Ese es nuestro modelo de nuestro plan de desarrollo estratégico. Conclusiones sobre el modelo agroexportador, digamos, como un modelo bien concebido, por más que consideremos, dejemos fuera los intereses buenos o malos, fue bien ejecutado. Durante 40 años se hicieron las vías para responder a ese modelo y se hizo una extracción, digamos, correcta dentro de un modelo y funcionó perfectamente. La hipótesis de conflicto es otro modelo que nos puede llevar al retraso en la consecución de la infraestructura. Y el mercado común del sur lo rescato como otro modelo que nos transforma a nosotros los formoseños de pasar de ser una provincia totalmente periférica a ser estratégicamente en un sistema de un modelo económico en su concepción y socioeconómico, diría yo, en la actualidad, como el Mercosur, donde nos coloca a nosotros en un lugar trascendente, tal así que nos llamamos como el corazón del Mercosur entre nosotros, Asunción y los vecinos, digamos. Sobre el futuro del plan, el plan es la herramienta, digamos, pero el modelo es la concepción. Para entender la problemática del transporte debemos saber primeramente que el transporte es una parte inseparable del sistema social al que se va a aplicar y que a su vez todas las actividades que el hombre desarrolla en comunidad, muchas de ellas dependen del transporte. Es decir, que es una relación biunívoca, le decíamos en la matemática. No me puedo ir sin dejar expresado dentro de este contexto, como conclusión general, cuáles son las obras que nosotros hoy necesitamos para completar esa infraestructura básica que necesitamos para nuestra provincia. Una autovía que llegue desde Resistencia hasta Clorinda, la recuperación del ramal del General Belgrano, el ramal C25, el potenciamiento de los trabajos de la hidrovía. Necesitamos un puerto que sirva todo el año, bien ubicado, con buena capacidad operatoria. Un ramal ferroviario nunca se hizo entre Resistencia y Formosa, o sea, nosotros no tenemos salida hacia el sur, digamos, por ferrocarril. Nuevos puentes internacionales, varios de ellos están planteados en la región, no solo en Formosa. Potenciación de la obra del gasoducto, también son para todo el NEA, no solo para Formosa. Y tenemos un proyecto, un primer acueducto social que lleva agua de
este a oeste, sacando el agua del río Paraguay hacia el oeste, que es la misma problemática que tienen los chaqueños, ¿cierto? Entonces, yo creo que dentro de este marco conceptual que estamos desarrollando, el modelo que vamos a adoptar para esa herramienta que es la planificación del transporte es demasiado importante como para que decir que no debemos errar en el modelo. El modelo que nosotros adoptamos los formoseños es más de equidad, más de distribución en el territorio, más de accesibilidad para todos y que todos tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse desde su territorio. Entonces, transmitir esa idea es la que nos gustaría. ¿Qué quiere decir eso? Permitir que nosotros podamos desarrollarnos en nuestra macrorregión y no solamente hacia un lugar concentrado. Es una idea que nos parece interesante en la región en general. Muchísimas gracias.